Bueno, buenas tardes. Antes de comenzar a hablar, quiero darle las gracias a Germán por haberme invitado. Eh, Siempre me invitan, a veces voy a Pereira, que vea que ahora sea virtual. Todo, lo virtual tiene muy buenas eh, cosas buenas que no se pueden hacer con lo presencial. Y de eso voy a hablar un poco más adelante. Eh, yo le dije a Germán que me gustaría hablar sobre el cineclubismo, que es en últimas a lo que me he dedicado en toda mi carrera profesional. En los años 80, casi toda la década de los 80, escribí algo de comentarios de películas en el periódico El País. No digo que hubiera sido crítico, porque realmente no me consideraba un crítico, pero sí hablaba sobre las películas, eh, hacía comentarios, y bueno, y eso se acabó porque a partir de enero del 89 pues, organicé una programadora para Telepacífico para sacar adelante un programa sobre cine, que era Hablemos de Cine y algo más, que lo hice de entre el 89 hasta el 92 seguido, y luego en el 94 al 95 se volvió a hacer como otros 100 programas más o menos. Y, y bueno, de ahí me retiré, ya llegué a la Cinemateca de la Universidad del Valle a dirigirla y ya estuve como 20 años, del 95 hasta el 2012, 17 años entonces. Y bueno, por eso dejé de escribir cuando hice el programa, porque también escribir, pues siempre se iban como dos cuartillas para el periódico y sacar el guión del programa, no me quedaba tiempo. Y realmente después caí en cuenta que hubiera complementado esas dos probabilidades, me hubiera beneficiado mucho porque lo hubiera hecho al final, pues propaganda a mi programa y hubiera sido interesante, pero no, me dediqué al programa donde sí se hace crítica, pero es diferente porque realmente uno en el libreto escribe sobre los temas que uno va a hablar, pero no los escribe porque los habla. Y los habla de la manera más, pues más sencilla, porque era un programa para televisión que lo ve todo el mundo. El crítico se esmera en hacer todo mejorar, hacer todo un género literato, y entonces son diferentes vertientes. Y me dediqué pues a eso. Y luego en la Cinemateca, pues no, ya se me había olvidado escribir. Y pues lo absorbía uno todo el tiempo la Cinemateca. En esa Cinemateca, que tenía un nombre muy grande, Cinemateca de la Universidad del Valle, como muchas de esas cosas universitarias que son así. Uf. Realmente de Cinemateca no había nada. La Cinemateca surgió porque Cine Colombia donó unos proyectores viejos a la universidad, y entonces la Cinemateca surgió básicamente no porque les interesara la cultura y que los periodistas tuvieran más herramientas intelectuales ni nada, no, querían era plata, era para que produjera plata para financiar la decanatura de cultura. Y pues yo más o menos conocí a la gente de la industria de la distribución de películas y me llamaron, y bueno, hice como ese trabajo bien. Tuve de buenas que me soltaron estrenos y eso causaba pues sensación en la universidad, se llenaba el auditorio y todo el mundo estaba muy contento, pero se llamaba Cinemateca. Entonces, se debería llamar, era como Cine Univalle, cualquier cosa de esas, porque pues la finalidad es hacer plata como cualquier sala de cine comercial. Llegó el 2000 y pues ya en ese momento había mejores videobines, había más asequibles, y bueno, nos entregaron un videobin y comencé a dar cine gratuito. Pues no pagamos derechos en esas películas. Las películas comerciales, pues sí, era directamente con las distribuidoras, se pagaba sobre porcentajes. Y sabían que estábamos dando cine gratis de Cinemateca, pero ellos nunca pusieron problema. Y bueno, listo, hágale, no nos vamos a meter con ninguna de esas cosas. Tenía las puertas abiertas
pues, para hacer la cinemateca y fue muy chévere porque pues hacíamos 4 funciones diarias a las 12 y a las 6, las 12 y 6:30, las películas en 35 milímetros con boleta, era muy barato, de 1,000 pesos, y se sostuvo los 1,000 pesos durante casi toda la vida que estuvo la Cinemateca abierta. Y había 2 funciones a las 2:30 y a las 4:30, que eran ya lo que era Cinemateca. Entonces se hacían ciclos temáticos por directores, por países, trabajamos con embajadas, eh, de muchos departamentos de estudios nos solicitaron algunos ciclos. Entonces, ese programa también funcionaba bien, asistía un muy buen promedio de estudiantes, de usuarios. No solamente había estudiantes, había gente de la ciudad que iba al cine. Teníamos el Eurocine, teníamos el cine francés y dábamos cine, cuando esos grandes eventos dábamos cine los fines de semana y la sala se mantenía full. Eh, lo que no era, digamos, positivo era que no habían foros, y no había foros porque ese era un auditorio muy grande, que habían 600 personas, habían 600 sillas, porque había 1,000 personas, tenía bastantes corredores de movimiento para salir en caso de emergencias, tenía un escenario muy grande, hacía que el auditorio intimidaba a la gente para hablar. Yo dicté clases en ese mismo auditorio de toda la década del 10, que comenzó el siglo hasta el último, creo que fue como en el 2009 que me dieron, ya no me contrataron más. Yo era empleado de la universidad como director de la Cinemateca, no era docente, y las clases era parte como un bonificado, hasta que me sacaron. Eh, y sé que era lo que era hablar en ese auditorio. Todo ese espacio tan grande intimidaba a la gente, pero no había un foro precisamente por eso. Pero sí sabíamos que los estudiantes, cuando salían de las películas, se iban a las cafeterías, que habían varias, habían como 2 o 3 cafeterías cercanas, vecinas al auditorio, y seguían hablando de las películas y eran grupos de amigos, grupos de los planes, diferentes planes de estudio. Y bueno, eso me parecía muy interesante, que la gente hablara de las películas sin que hubiera una persona que sabía un poco más y se los guiara, sino que ellos mismos iban descubriendo el mundo, y de ahí salieron personas que luego han sido docentes de cine, que creo que ha salido Camilo Vega, salió de ese grupo de gente que salía a escribir. María Fernanda Arias también pertenecía, era estudiante de comunicación social y accedía mucho a la Cinemateca. Eri Zúñiga, que está en Bogotá, y pues creo que no sé si haga crítica, pero sí ha hecho unos libros de literatura donde el cine está en primer lugar. Y surgieron y eran personas que sabían toda la programación. En la Cinemateca, pues pasábamos 11 proyecciones de cine en 35 milímetros comercial con boleta, y pasábamos 10 funciones de Cinemateca. Las películas comerciales eran 3, lunes y martes una, miércoles y jueves otra, y viernes y sábado la tercera. Pero las 10 proyecciones que dábamos a las 2 y a las 4 en video, y que eran gratis, eran las que formaban los diferentes ciclos, que en el mes eran unos 10 ciclos, 8 ciclos, depende, a veces eran unos más largos que otros, si se conseguían las películas, la gente los pedía, bueno, y fue una época pues de aprendizaje bastante, de meterse en el cuento, y tantas películas pues no daba tan poco tiempo para escribir, se me fue olvidando escribir. Pues ahí me tocó renunciar, un poco presionado por problemas políticos, personales, y llegué al Centro Cultural Colombo Alemán, donde pues organizamos un cineclub alemán con películas del Instituto Goethe que nos prestan. Y desde allí, desde el 2013 para acá, pues no siempre hemos tenido una función semanal. Actualmente el cineclub existe virtualmente. Germán ha asistido a algunas de las funciones de las películas, y
ha surgido algo muy interesante y es que se forman ciclos, se forman sin foros al final de la película, la gente habla, a veces hablan bobadas, hay gente que a veces se empieza como a hablar de su vida personal y cosas por el estilo, pero en la gran mayoría de las veces la gente se mete en el cuento, comentan las películas, las hablan, y bueno, ese diálogo se alarga a 10, 15 minutos. Yo simplemente coordino, doy la palabra. Al comienzo pues, presento la película, la ubico en un contexto pues histórico, hablo algo acerca del director, pero el foro a veces sí me toca como prender la chispa, como dar una frase, como introducir algo, y luego la gente se mete y comenta las películas y es muy interesante. Y eso mismo ha ido pasando con las otras funciones virtuales que en este momento hay. Desde el 2017, creo, dirijo el Cineforo Andrés Caicedo, que es pues un auditorio eh, que está situado en la plazoleta Jairo Varela, al frente del CAN. Y ahí hay un auditorio muy bonito con toda la tecnología. Tenemos un muy buen video, bien, muy potente, con muy buen sonido, y damos cine solamente los sábados a las 4 de la tarde y siempre una película colombiana. En un comienzo, pues como era la alcaldía de Cali, la dueña del sitio era que fuera cine caleño, pero pues total, durante 2 años vi cine caleño hasta que se agotó y pues se amplió a cine colombiano. Hay un pequeño presupuesto, pequeño, como unos 12 millones anuales para pagar derechos, que es muy poquita plata, pero bueno, hay que hacer el milagro. Y lo muy interesante es que si son directores de la ciudad, pues se hace, y yo presento la película, se proyecta la película y se genera una conversación con los directores cuando son presenciales. Cuando a veces están por fuera de la ciudad, pues a través de internet y de streamer hacemos un diálogo con los directores. Eso no, pues no, a duras penas la película es para pagar los derechos de exhibición. Y se vuelve, pues, no hay un foro realmente, pero sí la conversación es muy interesante, la gente le hace preguntas a ellos sobre las películas y se generan muy buenas discusiones. Al estar en el cineforo, pues es una sola función, me toca programar en la sala 218, que es el nombre del número de las salas que está en el Centro Cultural de Cali, en el centro de la ciudad, al frente del Teatro Municipal. Y ahí ya damos cine todos los, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. No se hace foro, yo no me encargo de la función, simplemente la programo y pues las personas que proyectan pues son auxiliares de administración que no les interesa hacer foro de duras penas, pasar la película y adiós. Y la gente tampoco quiere hablar, entonces bueno, no se habla. Nunca voy a esas proyecciones porque hasta el año pasado tenía la programación del Cineclub de la Biblioteca Departamental a la misma hora, la una es a las 5, la otra es a las 6, y allá pues sí me toca estar presente, presento la película, la proyecto, y el foro se disuelve muy rápidamente, la gente se acaba la película, la gente sale huyendo del auditorio, porque saben que si hay foros son los mismos que van a hablar, las mismas 3 personas que siempre hablan, 3 o 2 personas, y hablan, y nunca hablan de la película, hablan de Maduro, hablan de los problemas del país, hablan que van a hacer la revolución, bueno, miles de cosas, pues no se habla de la película, y como ya la gente sabe de qué van a hablar, pues no hay foro y todos emigran. Pero con la pandemia, en la biblioteca sí se cerró toda proyección, actualmente está cerrada la biblioteca, que ya es hora que la abrieran. Comenzando septiembre, hicieron un evento muy importante que se hace en la biblioteca ya hace como 4 o 5 años, que es Oiga, Mire, Lea, que es un encuentro de literatura con literatos sobre todo de América Latina, que existen. Esta vez fue virtual, la gente acudía masivamente, pero cuando ha sido presencial da un ambiente muy chévere a la biblioteca, se llena y se forman discusiones muy chéveres. Pero por ahorita pues no hubo discusiones y bueno, el cine está cerrado. Pero en el municipio, en la alcaldía de Cali, pues seguimos con el cineforo, con la sala 218 a nivel virtual. Estamos dando cine
de martes a viernes a las 6 de la tarde y sábados y domingos a las 4. Y el Cine Club Alemán, aparte, en otro portal, es los lunes a las 8 de la noche. Seguimos con cine colombiano los sábados a las 4. En este momento, pues, si es virtual, no nos dieron presupuestos, como hablando con la gente que nos colabore. Y pues, pasamos películas de retina latina, entonces hacemos muestras de cine latinoamericano 2 veces a la semana. Retina Latina nos dio permiso en cuanto a los derechos de exhibición y se hacen 2 funciones, 3 funciones semanales sin derechos. Tampoco se hace mucha propaganda para evitar conflictos. Por ejemplo, en este momento los domingos tenemos una muestra que comenzó desde julio y termina en octubre, las 15 principales películas con bandas sonoras de Ennio Morricone. Ahorita en octubre va la muestra de Jiří Menzel, que murió hace unos días, de Checoslovaquia. Pero lo importante de esa muestra es que sí se generan foros al final de la película. La gente comenta, se habla. Hay veces que se acaba la película y como que la película los impacta tanto que se despiden muy rápido, están cansados. Pero otras veces sí se quedan y se forman unos muy buenos. Hasta ahora no ha habido, digamos, discusiones que la gente salga y se pelee, pero sí la gente aportan contenido, hablan de la película. Hay quien está, mientras está hablando, o a veces se va a internet, investigan un poco. Entonces, esa mezcla de ver la película, de investigar para cuando van a ir a hablar, no ir a hablar bobadas, es una mezcla muy interesante que está propiciando esa mezcla ideal de los orígenes del cineclubismo, que fue la crítica y la exhibición. Y hablando del cineclubismo de los orígenes, me gustaría mencionar un poco sobre la historia de estos dos hermanos gemelos, que es la crítica y el cineclubismo. Los cineclubes se originan en París hacia 1919 de la mano de Louis Deleuze, que es un realizador que hace experimentos con el cine, con el celuloide, que filma historias raras, diferentes a cualquier cosa, con duraciones nada comerciales. Entonces no tenía dónde proyectar sus cortos, entonces organiza un cineclub para poderlo mostrar y tiene un público que acude a ver esas películas. El Rey Chazak también todo ese momento del cine de arte que se había empezado a gestar en París en mediados de los años 10, y es un contestatario para la época. Y se le suma Dicioto Canudo, que es crítico, que es quien nos metió todo el cuento del séptimo arte, que habla que el cine tiene que elevar el nivel de la vida de las personas, que con el cine se puede pensar, se puede filosofar, se puede hacer muchas cosas. Los dos no la iban, pero lograron que se crearan los dos elementos, la crítica, los comentarios de cine y el cineclubismo. Ambos murieron muy jóvenes. Deleuze tenía 33 años cuando murió, de Canudo no sé cuántos, pero el uno murió en el 22 y el otro al año siguiente. Pero lograron generar el movimiento cineclubista, que se empezó a regar rápidamente por todo París, en los barrios periféricos, alrededor de las ciudades circunvecinas, y llega a España de la mano de Luis Buñuel, que se mantenía entre París y España. Pues, digo España, no la ciudad, porque andaba por toda España, en Madrid, en Barcelona y por todos los lados. Y surgieron los cineclubes, fueron surgiendo. Y bueno, y luego ya pues pasamos a París también en el año 35, con Henry Lagrange, que logra fundar la Cinemateca de París, que ambos, digamos, los cineclubes y la Cinemateca surgieron de personas que amaban el cine, que querían conservar películas, que creían que eran muy importantes para la humanidad, porque la industria no le interesaba conservarlas, la industria
lo único que le interesa que una película fuera rentable y si se perdía, pues ya se había agotado y no las conservaban. Fueron los ciudadanos, los amantes del cine que lograron que surgiera en la Cinemateca. Henry Lagros le copian en Alemania, le copian en España, en Estados Unidos, y ya hacia el año, 2, 3 años después de que hubiera nacido la Cinemateca francesa, logran fundarles la FIA, que es la Federación Internacional de Archivos Fílmicos. En Colombia, creo que el primer cineclub es el Cineclub de Colombia, que se funda en Bogotá en 1949, de las manos de un ciudadano catalán que había llegado a Bogotá a refugiarse huyendo de toda esa represión de Franco, que se llamó Luis Vincent. Luis Vincent luego monta una librería que la vuelve un sitio, un tertuliadero bogotano, que va toda la gente que ama el cine, que son poetas, que son pintores, que son escultores. Era después la biblioteca más importante en su época, y junto con otras personas como León de Grey, como Gloria Valencia Castaño, antes de estar en la televisión, estuvo en el Cineclub, y se suma otro personaje muy importante que fue Hernando Salcedo Silva, que logró conjugar pues el Cineclub con la crítica de cine. Hasta escribió en El Espectador hasta antesito de morir en el 87, en el 88. Luis Vincent estuvo vinculado al grupo de Barranquilla, del grupo de La Cueva, y fue uno de los codirectores de La Langosta Azul, con Álvaro Cepeda, con Grau y con García Márquez. Y bueno, y de ahí han ido surgiendo cineclubes a lo largo del país. Hay unos que nos han olvidado, como el Cineclub El Hormiguero de Bucaramanga. La Cinemateca del Caribe, antes de ser Cinemateca, era un cineclub de gente muy organizada que funcionaba como un cineclub, con toda una organización, con planificación. Y bueno, en Cali, cuando se habla de cineclub, la primera referencia es Andrés Caicedo, y no fue la primera referencia. El primer cineclub de Cali, de pronto, que se tiene noticias, ya existía el Museo de Arte Moderno de la Tertulia, en el barrio San Antonio, en una de esas casas antiguas, y allí surgió en el año 58 el Cineclub de la Tertulia, y el nombre del director que lo tuvo durante muchos años. Luego trabajó un poco en la creación de la Cinemateca de la Tertulia. Fue don Gino Fazio, que era un ciudadano italiano que había llegado muy joven Cali, y aquí terminó su vida. Fue ingeniero, y bueno, veía cine y logró sacar ese cineclub adelante. Los años 60, ese cineclub coge su propia vida, nacen en los festivales de arte de Cali, que eran unos festivales muy importantes, muy contestatarios, se volvió como un epicentro del arte en general. Nace el Festival Alterno al Festival de Arte, que todavía era más contestatario. De ahí surgen personas como, en algún momento ahí surge Enrique Grau, hace una versión de La María muy interesante. La hizo en 8 milímetros. Desde que hizo la película, su objetivo era para el Festival Alterno de Cali. La presentaron en un teatro de un sindicato, el sindicato de los ferroviarios. Si no la han visto, creo que está en YouTube, se les recomiendo. Es una historia, pues sí, es muda, dura como unos 38 minutos. Es una versión de María, igual que la novela. Hay un poco de una relación edípica con la hermana, y bueno, pero se cuenta que al final los papás hacen que Efraín se vaya a Bogotá, porque cómo se va a enamorar de una prima que es epiléptica, y entonces cuando él decide volver a enfrentar su amor, María ha muerto y entra en cólera y mata a toda la familia, mata al papá, a la mamá y a la hermana. Es un vuelco
completamente opuesto al pensamiento romántico pues, de la novela. De todas maneras, se presentó, digamos, en un cineclub porque era una función, pues, contestataria, no era comercial, y fue mágica. Los años 60 fueron mágicos para toda la humanidad, ¿no? Porque está mayo del 68, está Busto, está la entrada del rock, está la culminación de las obras de Bergman, de Fellini, de Pasolini, de Visconti, de muchas personas de los que han salido de las escuelas de cine, Scorsese, Peckinpah, bueno, fue muy mágico. Y en ese contexto contestatario surge el Cineclub de la Facultad de Arquitectura, así se llamaba, en el año 68, y existió hasta el 71, que son los movimientos estudiantiles que fueron fuertes en la ciudad, fueron muy reprimidos, y fueron 3 años de que este cineclub logró reunir a muchas personas alrededor del cine. No pues con la importancia luego del cineclub de Cali, porque trabajaban en un ambiente universitario en 16 milímetros, que no era fácil conseguir películas en 16 milímetros. No creo que fuera permanente cada semana una película, porque donde sacaban las películas, pero hacían todo el deber de reunirse y pasaban esas películas, ¿no? En un contexto, pues como digo, muy difícil. Y luego sí entra, pues Andrés, que funda el Cineclub de Ciudad Solar, que era una casa, una mezcla de arte, de hippie, marihuana, amor libre, muchas cosas, y luego sale de Ciudad Solar porque no está de acuerdo con muchas de estas cosas de Ciudad Solar y entra al TED, el Teatro de Enrique Buenaventura, y hay monta el Cineclub. También pues Enrique era el PC, creo que Andrés no era muy del PC, entonces se independiza y forma el Cineclub de Cali, que pues sí, es importante, era un sitio cultural donde veíamos cine todos los sábados a mediodía, donde existió como cerca de 6 años, y, pues que era un evento cultural hecho de personas muy jóvenes, donde se volcaba toda la cultura de la ciudad alrededor de esa función. Ahí llegaban los publicistas, los poetas, los docentes universitarios, bueno, los hippies, pero había siempre las funciones del cineclub se terminaban llenando. Yo en ese momento era un primíparo de administración de empresas en ese momento, luego pues estudié comunicación social y me gradué. Y como estudiaba comunicación, como estudiaba administración de empresas, entonces entré al cineclub y manejaba la parte financiera, me perdí todos los 10 o 15 primeros minutos de las películas por estar haciendo cuentas de boletería y de plata y pagando las cosas que se pagan en el teatro, pero fue una muy buena experiencia y bueno, el Cineclub se acabó y de ahí surgió el Cineclub de estudiantes de comunicación social, se llamaba Cine U-Club, Cine Club Úpola Universitario, y el club sin la vez de club, porque no creíamos que los cineclubes fueran cineclubes, eso era como algo un poco anárquico. De ese cineclub pues tuvimos Oscar Campo, William González, Luis Fernando Manchola, Adolfo Cardona, y Fernando Bueno, que era nuestro profesor y un muy buen amigo que nos acompañaba. Y dábamos cine en 16 milímetros. La gente acudía masivamente, pero no digamos así grandes asistencias, pero perduró la vena del cineclubismo, que fue muy importante. Y bueno, los cineclubes están vigentes, ¿no? Cuando estaba en la Universidad del Valle, como en el 2002, no sé, me invitaron a un encuentro de cineclubes y pues qué expectativa, y qué gente va a ir, o sea, cuántos cineclubes hay en la ciudad. Y me encontré con que en un auditorio, pues eso fue en el Colegio Hispanoamericano, estaba completamente lleno y eran peladitos y de todos los colegios de Cali, públicos y privados. Y eso fue pues, ya hace como 15 años, o sea que creo que en este momento, pues
todo eso de los cineclubes ha prosperado y esperemos que sigan prosperando y que hayan más cineclubes y que esos cineclubes ayuden a generar personas que hablen de cine. Y creo que ya hablé más de la cuenta. Muchas gracias por la atención.